Muy buenas tardes, chicos. Hoy vamos a continuar con la materia de Historia de México 1 y vamos a retomar el tema que vimos en la clase anterior, que viene siendo las culturas de Mesoamérica. Hoy vamos a ver 3 de ellas. Nos quedarían todavía 3 para ver, aparte de que sabemos que no son las únicas culturas que existieron en Mesoamérica en la época prehispánica, ¿ok? Así que por favor, tomen nota, no les voy a poner mucha información en exceso, simple y sencillamente vamos a estar hablando de algunos puntos que se han tratado durante la época de los prehispánicos, la época de las culturas de Mesoamérica, ¿ok? Vamos a iniciar con la primera cultura, que viene siendo la cultura de Cuicuilco. Esta cultura es importante por varias razones que vamos a ver a continuación. Primero, vamos a mencionar que la época de desarrollo, inicio y desarrollo de la cultura de Cuicuilco fue del 700 a.C. al 100 después de Cristo, como vimos en las clases anteriores con el cuadro de desarrollos culturales, ¿ok? Su característica principal dentro de ella es que fue una de las primeras culturas que se desarrollaron en lo que es el Valle de México. Les explico esta parte porque es muy importante. Se desarrollaron en el Valle de México, no en Mesoamérica. Sabemos que la primera cultura en desarrollarse en Mesoamérica es la Olmeca, pero la primera en asentarse en lo que es el Valle de México, o sea, en lo que es el altiplano central, es la cultura de Cuicuilco. Esto según algunos arqueólogos y algunos antropólogos que han estudiado esta. De hecho, la palabra Cuicuilco significa lugar donde se hacen cantos y danzas, y viene de náhuatl, porque no han encontrado hasta ahora algún vestigio de su idioma o de alguna característica que fundamente este tipo de cosas. Cuicuilco es el nombre que le dieron los aztecas a ese lugar, puesto que ellos encontraron lo que son las zonas arqueológicas antes y se preguntaron qué era ese lugar. Y como su pirámide es muy diferente a las de otras culturas, pues pensaron que era como una zona cultural donde se cantaba a los dioses, a donde se hacían ritos religiosos, así como si fuese un foro público, como cuando hacen un concierto en el Estadio Azteca. Algo así pensaron los aztecas que era lo que es Cuicuilco. Bien, como mencionamos, se encontraba en lo que es el antiplano central, en una zona, en una región de Mesoamérica, que según algunos antropólogos estaba situado en lo que es el Valle de México, o prácticamente en lo que es la Cuenca de México. Su única zona arqueológica que podemos encontrar lleva el mismo nombre de la cultura, que es Cuicuilco. Y su pirámide, la diferencia entre esta pirámide y las demás es que esta es circular. Si podemos ver cualquier tipo de pirámide que encontremos alrededor del mundo, incluyendo las de Mesoamérica como las egipcias, vemos que tienen lados. La pirámide de Chichén Itzá, por ejemplo, o el templo de Chichén Itzá, tiene 4 lados y son escalonadas. La de Cuicuilco es escalonada, pero son circulares, como poner varias capas de círculos unos sobre otros. Se ve que es escalonada, pero es redonda, su plano es redondo, ¿ok? Es una característica que tiene esta cultura, o por lo menos la característica de su arquitectura de esta cultura. Y como es la primera que se situó en lo que es el Valle de México, también fue la primera en aspectos religiosos que tenían la cultura en esa época. Sabemos que por lo menos la Olmeca, que es la primera cultura de Mesoamérica según algunos antropólogos, era politeísta, pero veneraban más la naturaleza y los espíritus de la naturaleza y tipo de cosas, y fundamentaron algunas bases para establecer la religión que conocen las demás culturas. Esta fue la primera en adorar a un dios al que denominaron Huahuateotl, o dios viejo del fuego. Fue una característica muy importante, porque fue la primera cultura que le dio esta, ¿cómo se dice?, divinidad poderosa o alta entre otros tipos de dioses. Fue como la primera vez en las culturas de Mesoamérica que alrededor de otros dioses le daban la importancia a uno más.
La característica de este dios, según algunos historiadores, era que en su espalda cargaba una gran brasa, y esta era la brasa de vida, la que le dio la vida a la cultura, a las culturas, al ser humano. Una cosa también que se menciona es que con la erupción del volcán Xitle en los primeros siglos de nuestra era, Cuicuilco fue abandonado porque el volcán destruyó, de hecho, la pirámide que se encontraron debajo de grandes residuos volcánicos. Y según algunos historiadores pensaron que la cultura Cuicuilco, como fue la primera en el Valle de México que se asentó, de ahí derivaron otras culturas como la teotihuacana y algunas culturas como la tlaxcalteca y la azteca, que vamos a ver más adelante. Bien, la segunda cultura que vamos a ver hoy es la cultura zapoteca. La cultura zapoteca, también al igual que la que vimos anteriormente, tiene sus propias características. La primera que mencionar es el desarrollo que tuvo, que fue de 500 a.C. al 700 después de Cristo. La cultura zapoteca es una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes que tuvo sus etapas en estos periodos. Según algunos historiadores, la cultura zapoteca se desarrolló en lo que es algunas zonas que encontramos en al sur oeste de México durante todo un periodo del preclásico y el clásico. Esta cultura también fueron llamados la gente del árbol de zapote, aunque algunos historiadores dicen que también se puede traducir como hombres que bajaron de las nubes. Eso se los dejo de investigación más adelante, ¿ok? Se situaron en lo que es los estados, según las regiones de Mesoamérica, se asentaron en los estados de Oaxaca, Guerrero y Puebla, principalmente en el estado de Puebla, y ahí podemos encontrar varias ciudades importantes de la cultura zapoteca. Por ejemplo, lo que está el Mogote, San José el Mogote, está Mitla, principalmente una de las ciudades más importantes, que es Montalbán, la más característica de la cultura zapoteca, y también lo que es Gingola, entre otras ciudades que también vamos a mencionar más adelante en lo que es la cultura zapoteca, ¿ok? Una de las principales cosas que podemos mencionar en la cultura, esta cultura que tomamos en cuenta, es lo que viene siendo su religión. Sabemos que al igual que otras culturas ¿cómo se dice?, que convivieron en esa época con ellos, eran politeístas. Y pues eso quiere decir que tenían varios dioses. Los dioses principales que podríamos mencionar vienen siendo Xipe-Totec, la deidad relacionada con la agricultura, las enfermedades e incluso con la primavera. Entre otros dioses que podemos mencionar en la cultura zapoteca está Tlatohuaqui, Pitao-Cosobi, Coqui Bencelao, Quetzalcóatl, Pitao Cochijo y Xonani Cuecuya. Pero eso vamos a caracterizarlo, vamos a ponerlo un poco más adelante, ¿no? Como les dije, no quiero llenarles de información por completo. Algo que sí quiero que tomen en cuenta es que, al igual que algunas culturas como la maya, tenían una organización política. Si se acuerdan bien, la olmeca no tenía tanto una organización política, sí teníamos una clasificación de niveles, y la de Cuicuilco de plano no han encontrado vestigios de caracterización de una organización política. Sin embargo, la zapoteca sí tenía una organización política de 5 niveles. La primera y la más importante viene siendo el gobernante. Este era el sector más poderoso, integraban por los sacerdotes con poderes divinos que gobernaban en las diferentes ciudades de la cultura zapoteca. Luego estaban los élite, que era el sector integrado por los altos guerreros, los caciques, los funcionarios de gobierno, que se tomaban como la parte direccional, o sea, como eslabón entre los gobernantes y el pueblo. Los comerciantes también era la clase burguesa, era el sector que debía sus actividades comerciales y contaban con ciertos privilegios
que los diferenciaban de la otra tipo de población. Los artesanos también eran parte importante de la cultura. Era el sector mayoritario, integrado por los agricultores, los tejedores, los alfareros y entre otros que también se relacionaban con este tipo de actividades. Y por último, y a diferencia de otras culturas, estas tenían una quinta clasificación denominada esclavos. Era el sector más castigado, integrado por prisioneros de guerra o de artesanos o gente del pueblo que eran arrestados por delitos. Se los usaba como obreros o para ser sacrificados como ofrenda a algunos dioses. Hasta en la actualidad, algunos antropólogos han denominado que fue la primera cultura en tomar este tipo de nivel de esclavos, puesto que dentro de otras culturas de Mesoamérica no consideraban parte de los niveles sociológicos de la cultura, simplemente existían, pero eran un nada para ellos, era como propiedad, como decir, tengo cerdos, tengo en casas, tengo esclavos, no era parte de la sociedad, mientras que la cultura zapoteca sí los integró en esos niveles sociológicos. Y ya para terminar, porque quiero que esta clase no sea tan larga, pero les dije que íbamos a ver 3 culturas hoy, viene siendo la cultura de Teotihuacán. Y pues se habla de la cultura de Teotihuacán para referirse en aspectos no tan conocidos. De hecho, los pobladores originarios de la ciudad antigua de Teotihuacán no se encuentran, o sea, hay muy poca evidencia de la existencia de estos. Sin embargo, sabemos que existieron porque dejaron consigo grandes edificaciones, pero no se encuentran las razones de por qué abandonaron esas ciudades. Esta cultura se desarrolló entre el 400 a.C. hasta el 700 después de Cristo, y se sabe poco al respecto al carácter étnico de esta cultura, aunque investigaciones apuntan que los totonacos, los nahuas y los otomís pudieron ser parte de estas culturas, o sea, pudo tratarse incluso de algunas combinaciones cosmopolitas de pueblos mesoamericanos remotos. La cultura teotihuacana es la más misteriosa de la época precolombina americana, cuyos orígenes y desaparición son objetos de debate hasta en la actualidad. Esta ciudad se conoció como la Ciudad del Sol. También es una palabra náhuatl porque los mexicas fueron los que encontraron las grandes ciudades de Teotihuacán, y al no encontrarle significado o razón por qué existían esas grandes edificaciones, llegaron a pensar que los dioses mismos hicieron esos lugares. Por eso también se puede traducir como ciudad de los dioses o donde regían los dioses, porque ellos realmente no llegaron a interactuar con las personas que edificaron esas zonas. Al igual que la cultura de Cuicuilco, ellos se encontraban en lo que es el Valle de México, y la gran ciudad de Teotihuacán estaba situado en el altiplano central, en lo que viene siendo igual la cuenca de México, a muy pocos kilómetros de lo que es Cuicuilco. Ahí se encontraba la gran ciudad de Teotihuacán. Como les menciono, tanto Cuicuilco como Teotihuacán ya estaban abandonados como cuando los mexicas empezaron a establecerse, los aztecas como se llegaron a conocer, y por lo tanto ellos encontraron estas ciudades y al no darles explicaciones de su existencia les pusieron el nombre a Cuicuilco, lugar donde se canta y se danza, porque pensaron que era una zona, un centro ceremonial, y Teotihuacán porque pensaron que era una ciudad del sol o una ciudad donde regían los dioses. Esta cultura, para no tardarnos más en lo que es explicar esto, vamos a hablar sobre la religión de esta cultura. Y al igual que la cultura maya, ellos tenían un culto muy importante a lo que es la serpiente emplumada o Quetzalcóatl, como ellos lo llamaron. Es la contraparte maya que viene siendo en Coculcán. Los teotihuacanos tenían otros dioses importantes en su panteón, por ejemplo Tlaloc, que era el dios de la lluvia y la siembra,
Huehuetl, que ya lo mencionamos en la cultura cuicuilca, que es el dios del fuego, o el que cargaba el fuego de la vida. Está Tezcatlipoca, el dios del cielo y la tierra, y también poseían un conjunto de animales míticos y sagrados, como el búho, el puma, el águila y la serpiente, que eran como guías espirituales hacia las deidades que ellos adoraban. Casi como se podía mencionar en algunos aspectos como los dioses nórdicos o los griegos. Por ejemplo, Atenea se caracterizaba mucho con el búho, o era caracterizada por el pavo real. O por ejemplo en la nórdica, que el cuervo era relacionada con lo que es Odín. Bueno, en la cultura de Teotihuacán, el búho estaba más relacionado con Mictlantecuhtli. Y pues las serpientes estaban muy relacionadas con lo que es Quetzalcóatl. Creo que eso es un poco obvio de mencionar. Bien. Esta también pues no tiene una gran caracterización respecto a los niveles sociológicos, puesto que, como mencionamos, todavía se siguen estudiando esas zonas para saber esto. Con la cultura azteca y la zapoteca sabemos que tiene un nivel sociológico, pero las que no hemos encontrado, tanto la Cuicuilca como la Teotihuacán, no encontramos niveles sociológicos, o por lo menos todavía no lo hemos descubierto. Esta cultura tiene gran parte en lo que viene siendo el sistema religioso, puesto que la ciudad era más conocido como un lugar en donde los aztecas iban a peregrinar por su religión, más que como una zona importante. Son célebres sus calzadas de los muertos, el eje norte-sur que atravesaba en lo que es el río San Juan, que fue también desviado por las cauces. También por las pirámides del Sol y la Luna, el templo de los animales mitológicos, el palacio de Quetzalpapalotl y el templo de Quetzalcóatl, y los conjuntos habitacionales de Yayahual, Tetitla, Xala, Zacual, entre otras cosas que también lo caracterizaban. Bien, como les menciono, no quiero llenarlos de información porque nos quedaríamos más de 30 minutos hablando de cada cultura, y la verdad no quiero bombardearnos de mucha información que luego no podamos asimilar por completo para los exámenes. Así que por ahora se los voy a dejar hasta acá. En la siguiente clase vemos lo que vienen siendo las de otras 3 culturas que nos quedan por analizar, por estudiar, y aunque no lo crean, poco a poco nos vamos acercando ya para el segundo parcial. Así que lo vamos a dejar hasta acá. Espero hayan tomado nota. Si tienen dudas, chicos, o algo que quieran saber aparte, háganmelo saber. Yo voy a tratar de contestarlos lo más rápido posible. No olviden también sus actividades del módulo. La semana pasada no se los envié por problemas de mi internet, pero esta vez sí les voy a subir actividades. Así que estén pendientes de ello. Por mi parte sería todo, chicos. Que tengan una bonita tarde.